Buenos días, Egunon, bienvenidos en este martes al Fórum Europa Tribuna Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander y que cuenta con la presencia de doña Maite Pagazaurtundúa, candidata por Unión, Progreso y Democracia, UPyD, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar este domingo, 25 de mayo. El encargado de presentarnos a Maite Pagazaurtundúa es Gorka Maneiro, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto de UPyD en la Cámara de Vitoria-Gasteiz. Gorka, adelante, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias por darme también la oportunidad de presentar a Maite Pagazaurtundúa. Hoy, efectivamente, tengo el placer de presentar a una persona que admiro, a Maite Pagazaurtundúa, candidata número 2 a las elecciones europeas por UPyD y próxima europarlamentaria. Maite nació en Hernani y es licenciada en Filología Hispánica y en Filología Vasca por la Universidad de Deusto. Maite fue parlamentaria vasca de 1993 a 1998 por el Partido Socialista de Euskadi y asesora de Política Lingüística de Fernando Buesa en el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Maite participó en la creación de la Plataforma Ciudadana Basta Ya en 1999 y 4 años después ETA asesinó a su hermano Joseba precisamente por pertenecer a esa plataforma ciudadana. Maite presidió la Fundación Víctimas del Terrorismo entre 2005 y 2012. Maite está casada y tiene 2 hijas y forma parte de una familia extraordinaria. Maite es una persona de extraordinaria valía, sensible y sensata, comprometida ahora y siempre en tratar de resolver los gravísimos problemas políticos y sociales que especialmente ahora nos asolan. Maite habla con suavidad, pero con contundencia y con enorme sinceridad y con argumentos, y llama a las cosas por su nombre. Recientemente, Maite decidió dar un paso al frente y comprometerse directamente con UPyD, lo cual nos llenó a muchos de inmensa alegría. Para regenerar la democracia en Euskadi, en España y en Europa, necesitamos a personas con firmes principios éticos y democráticos como Maite, para denunciar los recortes sociales que se han impulsado durante los últimos años en Euskadi, en España y en Europa, y para defender políticas alternativas a estos recortes necesitamos a personas con sensibilidad social como Maite. Para denunciar las mentiras y el cinismo de la izquierda abertzale y para defender la dignidad de las víctimas del terrorismo necesitamos a personas valientes como Maite. Para lograr la derrota definitiva de ETA, para llamar a las cosas por su nombre, para hacer justicia, para defender la dignidad de la sociedad democrática y pacífica y para recordar que la izquierda abertzale sigue defendiendo un proyecto político antidemocrático, necesitamos a personas dignas como Maite. Para denunciar la corrupción política desarrollada, fomentada y permitida por los viejos partidos políticos y que sufrimos los ciudadanos, necesitamos a personas decentes como Maite. Para denunciar la politización de la justicia, la privatización llevada a cabo por los partidos políticos tradicionales de todos los espacios de la sociedad, necesitamos a personas justas como Maite. Para seguir dando todas las batallas, defender la regeneración de la democracia y superar el amiguismo, el sectarismo y la falta de argumentos políticos de la que hacen gala tantos representantes políticos y especialmente los partidos viejos, necesitamos a personas batalladoras como Maite. Para acercar la política a los ciudadanos y conseguir que estos confíen nuevamente en sus representantes, necesitamos a personas cercanas y dignas de confianza como Maite. Y cuando digo necesitamos, no me refiero exclusivamente a los miembros de UPyD, me refiero a los ciudadanos en general y a la sociedad en su conjunto. Es la sociedad y son los ciudadanos hoy abrumados e indignados
por la indecencia política y la corrupción imperantes, los que necesitamos referentes políticos como Maite, personas con sensibilidad social, personas valientes, personas decentes, personas dignas, personas justas, personas batalladoras y personas cercanas como Maite. En breve, Maite será representante de todos los ciudadanos europeos en el Parlamento Europeo, y eso es una suerte para todos. Tras hablar brevemente de Maite, y puesto que en breve Maite será eurodiputada, hablemos brevemente también de Europa. Yo quiero decir que Europa no son los datos económicos, o al menos no son solo los datos económicos, los flujos monetarios o el cumplimiento del déficit. Europa son sobre todo las personas. Europa son los derechos humanos. Europa es la paz. Europa son los derechos ciudadanos. Es el espacio común donde millones de personas queremos vivir juntos y queremos vivir mejor. Decía mi admirado Fernando Savater que vamos a convertir Europa en un campo de batalla político. Efectivamente, para defender una salida justa de la crisis y la lucha contra la desigualdad, los desahucios, la pobreza y todas las injusticias que hoy día existen. Los retos ante los cuales nos enfrentamos son extraordinarios. La salida de la crisis económica, la creación de empleo estable, digno y de calidad, la unión fiscal frente a arcaísmos como los 5 regímenes fiscales que mantenemos en España o los 3 regímenes fiscales que mantenemos en Euskadi, la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, en fin, la unión bancaria, la unión monetaria, la configuración de una España federal dentro de una Europa federal, la profundización y la integración económica de Europa, avanzar en la unidad política, social, laboral, fiscal, económica y cultural de Europa, alcanzar una política exterior común, una política de defensa común, una política de inmigración común, respetuosa con los derechos humanos, una política energética común, una política europea de medio ambiente, una Europa más social, más solidaria, más unida, más justa, más igualitaria. Una Europa con corazón, en definitiva, una Europa de los ciudadanos y para los ciudadanos. Evidentemente, existen amenazas. Básicamente, las amenazas con las que nos enfrentamos a día de hoy son los recortadores sociales, los populismos, la xenofobia y el nacionalismo. Esa ideología profundamente reaccionaria, antieuropea y excluyente, de corto vuelo, que antepone las particularidades a los intereses generales de los ciudadanos. Conocemos bien en Euskadi y en España lo que es el nacionalismo, esa necesaria pata en la que el bipartidismo se ha apoyado gustosamente para gobernar durante décadas en España. De hecho, no sé efectivamente qué es peor, si el nacionalismo o quienes, sin supuestamente serlo, se han comportado por complejos y por miedos como si lo fueran de verdad, tanto en el conjunto de España como en Euskadi. Por lo tanto, podemos decir a día de hoy que tenemos problemas, que tenemos amenazas, que tenemos retos, pero quiero decir también que tenemos esperanza. Podemos cambiar las cosas. Y para ayudar a ese cambio se une Maite a este proyecto decente que es Unión, Progreso y Democracia. Para cambiar las cosas, para regenerar la democracia, para superar el sectarismo político, para derribar fronteras en lugar de levantar nuevas o mantener las que todavía existen, para acabar con la corrupción política, para dejar en el banquillo a los que nos han traído la crisis económica, los recortes sociales, el despilfarro, la opacidad y la corrupción política. Por lo tanto, hay esperanza. Podemos y vamos a cambiar las cosas. Los ciudadanos tenemos a UPyD, un partido político decente, transparente y valiente que siempre ha dado la cara y que quiere seguir dando todas las batallas en Euskadi, en España y en el conjunto de Europa.
Los ciudadanos, por lo tanto, tienen a UPyD y tienen también a Maite Pagaza. Gracias. Kaixo guztioi. Bueno, me siento bastante abrumada. Yo les puedo decir que no soy valiente, sino una persona muy, muy cobarde, pero soy consciente de todos los miedos a los que me suelo enfrentar y lo único que intento hacer es aquello que debo. Mila esker gonbidapenagatik, lehenbizikotz. Biziki eskertzen dizuet berriro ere, ona hausnarketa pertsonala egitera etortzeko aukera eman didazutena. Gaur, hauteskunde garai honetan, UPyDek hautagai independiente bezala nator Bilbora. Baina zuen foru honek zuhurtasun berezia eskatzen digu gonbidatuei. Eta hori ere, opari antzera hartzen dut, sasoi batean behintzat, arnas hartzeko eta begirada zabaltzeko aukera ezin hobea eskaintzen didalako. Cuando pensaba en la intervención de hoy, yo consideraba que de alguna manera tenía que hablar de la construcción europea y que el título de mis reflexiones podría ir encaminado por la idea de una mirada abierta desde el País Vasco. Soy vasca hasta el tuétano, da igual donde me acueste por las noches. Mi cordón umbilical me lleva siempre al corazón de Euskadi. Mil gracias por la invitación. Les agradezco una vez más la privilegiada oportunidad de poder realizar una reflexión personal en este prestigiosísimo foro. En esta ocasión la invitación coincide con el periodo electoral y yo me presento ante ustedes como candidata independiente por las listas de Unión, Progreso y Democracia. El foro, sin embargo, exige tomar distancia y reflexionar, cosa que agradezco de forma muy especial, porque significa la oportunidad de tomar aliento, por una parte, y también de ampliar la mirada dentro de la vorágine de estos días como candidata. Por eso les agradezco de forma doble esta muy atenta invitación. Si hablamos de la construcción europea, tenemos que hablar del sueño de la construcción europea. Y yo no puedo evitar referirme a las fuentes e influencias que tiene ese sueño europeo en mí. Y tampoco puedo evitar hablar de los libros, porque son una de mis pasiones personales. Si atendiera a las raíces literarias de mi reflexión más profunda sobre Europa, los autores que me han influido más poderosamente son seguramente Tony Judt y Sándor Márai. De ambos, aunque no solo de ellos, aprendí que la inteligencia europea permaneció perfectamente autosatisfecha a pesar del abandono al que sometieron a 100 millones de europeos detrás del telón de acero durante décadas. Durante décadas, los autores con más fama y renombre de la intelectualidad europea defendieron o justificaron de algún modo el régimen comunista. Justificaban el sistema de control social y político que negaba las libertades públicas de que ellos gozaban. Ni en 1000 años que viviera podría olvidar la sensación amarga que narra en su vejez el lúcido escritor húngaro Sándor Márai. Tampoco me cansaré de escribir ni de contar que leyó con amor y con dolor las obras maestras de la literatura en lengua húngara, antes de escapar al exilio en el que moriría. Sabía que escaparía sin nada, por eso leyó aquello que le causaba más dolor y más amor, porque sabía que lo abandonaba, su propio espacio personal, cultural. Sabía que sus libros serían ceniza en un régimen totalitario. ¿Qué le tentó? Con el sometimiento a cambio de una vida cómoda como escritor del régimen. Sándor Márai huyó a Estados Unidos, lejos de la Europa que olvidaba las libertades de hombres y mujeres como él, pero no se sometió. Y esto me parece que es una lección muy importante. Dicho lo anterior, para no olvidarlo nunca, aunque tras el derrumbe del régimen soviético, una parte de los ciudadanos de esos países han ingresado en la Unión Europea de los 28 estados actuales, algunos de los problemas de los compromisos podridos de entonces se encuentran en la difícil gestión de la identidad política y cultural en el este europeo, como en Ucrania, como en Rusia. En todo caso, las raíces políticas de mi reflexión sobre Europa están marcadas por 2 ciudadanos vascos, por un catedrático y escritor leonés, por otro pamplonés, por un jesuita donostiarra y por un teólogo alemán. Y como es así, así lo cuento. Ángel García Ronda me introdujo hace más de 20 años en los arcanos del europeísmo
con su entusiasmo ilustrado, algunos de ustedes lo conocerán, Manu Aguirre más recientemente, junto a Francisco Sosa Wagner, me ayudaron a imaginar el sueño de la unidad europea en un marco federal que llegue a superar, de una vez por todas, el egocentrismo narcisista de los nacionalismos grandes y pequeños. Aurelio Arteta, a través de su interpretación de la paz perpetua de Kant, o el libro del teólogo Hans Kung, que me regaló hace pocos años Alfredo Tamayo Ayestarán, titulado Hacia una ética mundial, me indican siempre que la Unión Europea es solo un horizonte intermedio, desde el pálpito humanístico que ha de llevarnos a analizar las propuestas sociopolíticas que manejamos, sus marcos teóricos, y procurar mejorarlos, llenándolos en la medida de lo posible de coherencia intelectual, moral y política. Quiero hablarles de Monnet. Decía Monnet, los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. Hace más de 60 años de estas lúcidas palabras de Jean Monnet, pero sigue habiendo titubeos para encarar con valentía los siguientes pasos en la construcción europea. Se llega incluso a la anécdota de que hay quien indica que si Chipre o Luxemburgo, que son bien pequeños, tienen un comisario europeo en la Comisión Europea, ¿por qué un suponer los vascos no? Se podría contestar que la Comisión Europea, como una junta de comisarios, uno por país, especialmente del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, es un estadio de las cosas políticas con un aspecto un tanto provisional y parcial. Por eso algunos abogamos por una Comisión Europea que se vaya librando del control del Consejo Europeo, para entendernos el Sindicato de Estados, y se configuren gobiernos europeos coherentes con las mayorías políticas de cada legislatura y que puedan ser controlados convencionalmente por el Parlamento Europeo. Por dos motivos. La coherencia de la política y la claridad y transparencia de la responsabilidad ante los ciudadanos. Reconozcamos que la situación actual es confusa. Cada cual puede zafarse de la responsabilidad en el momento actual por poca habilidad que tenga. No fui yo, fue este, puede decir un comisario de la Comisión, o la Comisión del Consejo, o el Consejo de los Gobiernos, o los gobiernos de la Troika, y así pasa la palabra y la pelota de la responsabilidad. Hay quien quiere sacar a su país del euro, como Marine Le Pen, en una estrategia suicida para Francia y una bomba de relojería para la Unión Europea, al tiempo que es recibida en la Duma una y otra vez por el presidente ruso Putin, y lo elogia como ejemplo de nacionalista, de patriota. Justo lo elogia por la barbaridad de una política identitaria en la que cualquier ruso hablante es ruso político para Putin y justifica saltarse las leyes internacionales por la fuerza de la pura voluntad. ¿Cómo nos suena esto, verdad? Desde el punto de vista de la geoestrategia, esta forma de narcisismo político-cultural es tremendamente patológico y peligrosa. Pero les sirve a Putin especialmente y a todos los nacionalpopulistas que están y son, porque así enmascaran la nefasta gobernanza y el nepotismo y la corrupción y las formas de una oligarquía que se ampara en apariencias de pluralismo político. El nacionalpopulismo es una forma utilizada por políticos canallas y malos gobernantes. Me gustaría volver a Euskadi. Aquí hay quien ve Europa como un ámbito en el que enjuagar sus propios problemas de identidad mestiza. Mestiza, aunque no les guste. Aquí casi nadie tiene 8 apellidos vascos. Desapareció el euskaldún fededún de Txomin Aguirre. Y el peso de la cultura y de la historia, mestiza, plural, sigue afectando por mucha reconstrucción identitaria que apliquen los que dicen que hacen construcción nacionalista vasca. Le llaman construcción nacional, por la sinécdoque, la parte por el todo. A mí me parece que gestionar lo que se quiere quitar de la identidad mestiza de los distintos movimientos nacionalistas étnicos, lingüísticos, trae muchos problemas a los que los tenemos que soportar. Hay quien quiere separarse de España para fundirse en Europa, aunque esto llevara a salir de Europa, convertir a sus hermanos en extranjeros, generar pérdidas económicas por el efecto frontera y pasar unos años para aquí y para allá, o por aquí y por allá, aspirando finalmente a encontrarse en la ciudadanía europea. En pleno siglo XXI, a mí me parece una sofisticación del narcisismo de lo pequeño absolutamente kafkiana.
Algunos de los que dicen cosas de estas tampoco estarían dispuestos a ceder competencias en la Unión Europea, por cierto, porque desean blindar su modelo productivo, como si fueran los del Frente Nacional francés. O desean blindar un modelo educativo o cultural también como los del Frente Nacional francés o como Putin. Porque les interesa mucho un currículum nacionalista vasco radical. Rascando un poco, encontramos que quieren ser estados de los de antes, pero de antes, mucho antes, pero en pequeñito. Y el europeísmo de boquilla es para disimular el antiespañolismo que tanto les afecta y tanto les incomoda y con el que tanta murga nos dan. A mí, sinceramente, este tipo de planteamiento de los nacionalistas vascos, por ejemplo, me parece como matar moscas a cañonazos. Y si no fuera porque nuestra tierra está atravesada por la marca de Caín, del asesinato del hermano y del vecino durante décadas, para obligarnos a someternos al nacionalismo vasco, me parecería un planteamiento de monólogo de humor costumbrista. Pero no lo es, porque estamos atravesados por la sombra de Caín. Y no podemos hacer como que ETA nunca hubiera existido, ni en Euskadi, ni en las instituciones europeas. Boutros Ghali, en 1992, siendo secretario general de la ONU, indicó que si cada uno de los grupos étnicos, religiosos o lingüísticos aspirase al estatus de Estado, la fragmentación no conocería límites y la paz, la seguridad y el progreso económico para todos se volvería cada vez más difícil de asegurar. El mundo político heredero de ETA permanece impasible a los dictados de la razón, de lo recomendable geoestratégicamente en el mundo actual, en el que precisamente el marco más cómodo para las grandes corporaciones y multinacionales es precisamente un mosaico de pequeños países enredados en sus ombliguismos políticos, en sus pequeñas cuitas. El nacionalismo gobernante habla ahora de establecer relaciones bilaterales con el Estado español, para asegurarse un ámbito de juego privilegiado, una relación confederal que le permita beneficiarse de la pertenencia a la Unión Europea, puesto que el presidente del Consejo Europeo ha establecido con claridad que si una región se separa de un país miembro de la Unión Europea al que pertenece, el Tratado de la Unión Europea es muy claro, habría que pedir de nuevo la adhesión. Y además de eso, en el caso de una escisión de España, incluso si solo soportara un proceso de empobrecimiento relativo, digamos Euskadi, al hacer frente a créditos pendientes, pago de las pensiones de los vascos y vascas, lo digo como Ibarretxe, en el caso de que la tenacidad vasca consiguiera remontar la situación transitaria de cambios económicos complicados, una vez recuperada la economía, tendría que empezar a pagar como contribuyente neto. El principio de la solidaridad europea es más fácil, sin duda, de reivindicar cuando el que paga es el Papa Estado. Si la equidad tributaria no se practica en sentido general, digamos, gracias al cálculo del cupo con el Estado español, pues es muchísimo más fácil reivindicar los principios de solidaridad europea. Pero imaginen ustedes un cálculo con las autoridades europeas. No permitiría una posición de fuerza. Por lo cual es comprensible esto de la bilateralidad confederal, ser independientes pero no ser, que nos paguen la solidaridad a los demás, etcétera, etcétera. El nacionalismo vasco tiene un alma apasionadamente patriota, pero varios complicados problemas con la realidad en el siglo XXI. Problemas con la realidad en el siglo XXI, por cierto, los tenemos incluso no gozando de los efectos narcotizantes de tales planteamientos políticos, porque este principio del siglo XXI ha llegado con una revolución tecnológica, con una abrupta irrupción de la brecha de la desigualdad social en todo el mundo, también en Europa, y por una estructura laboral precarizada a base de pretender cargar en los trabajadores y el recorte de su bienestar la armonización de las finanzas públicas y la competitividad en una economía global. Así es, o sea, problemas en el siglo XXI tenemos todos. Me gustaría hablar, sin embargo, estamos en Euskadi, de algunos asuntos internos. Porque esto no es todavía una Arcadia feliz. El País Vasco y Navarra han vivido su propia maldición durante más de 40 años. Porque ETA, con su modelo de patriotismo nacionalista vasco fanático, ha ido intoxicando la percepción del mal y del bien, por miedo, también por prejuicios. Tuvieron oxígeno ambiental, también, en los prejuicios ideológicos de otros nacionalistas vascos, hacia los que no pensábamos como ellos. He defendido alguna vez que no creo que tengamos distancia suficiente para edificar la memoria institucional del horror en el que chapoteábamos para sobrevivir.
Me parecía que no estábamos maduros para la memoria colectiva de estas décadas. Pienso, que el miedo ejerce demasiada presión sobre nuestras conciencias a la hora de valorar la estrategia sistemática de la violencia de ETA y su entorno. Sin embargo, Joseba Arregui ha venido alertando de dos grandes presiones ineludibles a las que se está sometiendo a la opinión pública vasca. Y las reflexiones de Joseba Arregui me parecen también ineludibles. Una de las presiones a las que apunta es la del olvido interesado a través de palabras bonitas, como reconciliación, convivencia o reconocimiento mutuo. Otra, la de la desfiguración de lo acontecido para propiciar la exculpación de responsabilidades. Considera Arregui que si no se impide la contranarrativa, no se podrá contar la verdad, ni se podrá obligar a asumirla a los responsables de décadas de terror o de su consentimiento, o de su negligencia, o de su pasividad. El terrorismo es una violencia que reclama legitimidad también a posteriori. En esto estamos. Y la nueva Batasuna, el colectivo de presos o la ETA no disuelta no renuncian ni a su narrativa, ni a su historia, ni a su estrategia, ni a exigir un discurso cómodo, exigiendo a los demás que no se les incomode. El pacto tácito sería el de que a cambio de dejar de matar hay que generar un espacio cómodo para encajar el discurso de ETA y un espacio cómodo también para eludir las condenas de los jóvenes y mayores que están en la cárcel, lugar al que les llevaron sus conmilitones y los líderes políticos con sus discursos, su política de captación y de adiestramiento para matar. Contamos con los planes del Gobierno vasco para generar una especie de placebo que evite un relato verídico y justo del pasado. Pues bien, es deshonesta la ingeniería social que busca arcangélicamente resetear ciudadanos ideales para los nuevos tiempos, porque no es arcangélica. Digerir el pasado en un proceso incómodo y molesto es necesario. Y el lenguaje, en esta fase, va a ser el principal terreno de verdad o de maquillaje del terror. Cabe preguntarse cuál es el centro de gravedad que esconde ETA. Cabe preguntarse cómo es posible tanta crueldad como para presentarse a las elecciones europeas, para reivindicar públicamente a los asesinos, con apariencia pseudo-humanitaria, hiriendo una y otra vez a las víctimas, hiriéndolas públicamente un día tras otro. En todo caso, Unión, Progreso y Democracia no dejará a su suerte esta pelea ni en Euskadi, ni en el resto de España, ni en las instituciones europeas, por muy inercial que resulte el maquillaje en el que tantos parecen tan interesados. Porque creo en los derechos humanos, en la justicia y en la verdad. En la verdad. No nos resignamos, no olvidamos, no nos sometemos. No abandonamos a los inocentes a la suerte de una memoria sarcástica sobre la impunidad. Edozein kasutan, UPyDek, etaren munduaren zurikariari aurre egingo dio Euskadin, Espainia osoan eta Europear instituzioetan ere. Justizia eta legea defendatzen ditugulako, eta gainera, egiaren gainean eraiki behar delako gure etorkizuna gizarte bezala. Eta ez dugu amorerik emango gure persekuzioa tapatu nahi duen estrategiaren aurrean, ez kondenagarria den guztia kondena dezaten arte. Hori da gure hitza. Me gustaría introducir una coda final porque no quiero alargarme ni abusar de su paciencia. Soy europeísta porque creo que las naciones son demasiado pequeñas para garantizar el progreso de las sociedades, los derechos sociales y libertades personales de nuestros hijos y de lo que venga por detrás. Europa zalea naiz nazioak txikieiak direlako, gure gizarteen aurrerakuntza bermatzeko eta gure seme-alaben eskubide sozialak eta askatasun pertsonalak bermatzeko. Soy europeísta porque el mercado produce riqueza, pero es ciego y mudo a la hora de su distribución. Y un liderazgo europeo puede enfrentar mejor un problema ante el que los países aislados no tienen instrumentos ni posibilidades de éxito. Soy europeísta porque si la brecha de la desigualdad y la pobreza se sigue agrandando, la democracia se perderá. Hay países con crecimiento económico, sin garantías sociales y sin libertades. Y si no somos capaces de avanzar en el progreso social, económico y de libertades de forma eficaz, nuestros hijos y nietos vivirán en un mundo muy difícil y nos achacarán nuestra tibieza y nuestra dejadez.
Si somos capaces de buscar la gramática política que sepa cabalgar este tigre, otros países podrán alentarlo y conseguirlo también. Unión, progreso y democracia no suele dejar ninguna batalla sin librar, por incómoda que parezca, por difícil que resulte tanto en la defensa de los derechos humanos, de los derechos vulnerados, de las personas perseguidas por sus ideas, como en el contenido práctico de la regeneración política o la defensa de una política social europea que busque la igualdad de oportunidades y una vida que pueda calificarse como digna para sus ciudadanos. Por eso también me he comprometido con Unión, Progreso y Democracia en este momento que me parece crucial. Me he comprometido porque me afecta como ciudadana y como madre. Nos afecta a todos. Mil gracias. Mila esker guztioi. Muy bien. Maite Pagazortundúa. La alta abstención prevista en estas elecciones es síntoma de la desafección de la ciudadanía hacia la clase política o, a su juicio, es la evidencia de que estamos ante unas elecciones que son las que menos interesan. Bien, las dos cosas y más. Hay desafección, muchísima, en toda Europa, porque los grandes partidos europeos que han tenido la responsabilidad de la gobernanza durante décadas, en este momento tal vez no presentan el trapío que se correspondería a sus grandes encastes políticos, a sus grandes familias políticas. Y la frustración que sienten esos ciudadanos se ha canalizado en parte de forma muy patológica en formaciones xenófobas, populistas, etc. ¿Hay desafección? Efectivamente la hay. Hay algo más también, hay un duelo. Los ciudadanos están elaborando un duelo porque durante muchos años consideraban, y además fueron inducidos a considerarlo así, que los líderes, en el fondo, pues gobernaban de una forma más eficaz y más eficiente. Y cuando han descubierto que, bueno, pues por los procesos de corrupción, de despilfarro, etcétera, hay algo en una parte importante de la clase política que les ha parecido pues injusto, porque ese despilfarro finalmente lo van a pagar ellos, ha sido como descubrir, pues, en fin, que los padres son los Reyes Magos y que los políticos que se supone que tenían que estar muchísimo más formados y preparados desde todos los puntos de vista, pues les han decepcionado. Y que esa cosa de papá Estado, nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, pues han descubierto abruptamente que es muy, muy importante controlar a los partidos políticos para que estos puedan mejorar, tengan un elemento de estímulo para mejorar la calidad de su trabajo político. Creo que están elaborando el duelo. Creo que muchísima gente en toda Europa consideraba que el estado de bienestar era algo natural y algo que no podía tener ningún tipo de crisis. Y la forma abrupta en que han descubierto, primero, que tienen que comprometerse y tienen que controlar a sus políticos y que el gasto público es un gasto que pagan ellos y que la deuda, el endeudamiento ahora lo van a tener que pagar ellos, pues por todos esos aeropuertos sin aviones, palacios de congresos sin congresos, por tanto ladrillo enterrado, por tanta autopista que no tiene coches y que ahora lo va a tener que pagar la gente que es adulta e incluso nuestros hijos, pues ha sido un descubrimiento bastante atroz. Así que la desafección y la elaboración del duelo puede provocar efectos pues muy extraños desde el punto de vista electoral. Y lo segundo, pues también, las dos cosas. ¿Qué le ha empujado a Maite Pagazortundúa a apoyar una lista como UPyD? ¿En qué momento lo hizo? ¿Por qué ha decidido volver a la política dentro de una formación o apoyando una formación y con la aspiración de llegar a Europa? Bueno, creo que lo he explicado He intentado comunicar por qué me he comprometido. Soy una ciudadana que me he comprometido en distintas causas sociales prácticamente desde que tengo uso de razón. Hace más de 30 años que sentí la necesidad de implicarme. Yo soy natural de Hernani. Descubrí con 16 años el espanto de la normalidad con la que se podía atacar a partidos políticos por no ser nacionalistas. Yo no puedo olvidar el día que un chico que ni tan siquiera era del mundo cercano a ETA dijo que iba a haber una mani, o así, mani, y que luego iban a quemar la casa del pueblo. Claro, en aquella época ni salía en los periódicos esto. Y yo cuando lo escuché fue como una especie de impacto terrible,
pensando, ¿qué está pasando aquí? Y dije yo, bueno, algo podré hacer. Y mi compromiso no ha variado el lugar en el que he estado, pero la defensa de la libertad ideológica, de la libertad de conciencia, de la libertad política, del derecho a la vida, del derecho a una vida justa, creo que está plenamente relacionado con todos los pasos en los que me he comprometido en mi vida. En este momento creo que vivimos prácticamente una tormenta perfecta, que tenemos que reelaborar la forma política de hacer frente a una situación abrupta de cambio en las relaciones sociolaborales y sociopolíticas que puede debilitar extraordinariamente la democracia. Me parece que eso es una causa suficientemente profunda como para comprometerse en estas circunstancias políticas, pero es que además, desde el punto de vista personal, yo tengo un compromiso del que no voy a despegarme jamás en mi vida. Y me parece que hay una operación torticera con respecto al blanqueamiento de la historia de ETA. Y me parece que no es la correcta ni para las víctimas de ETA, ni para toda la sociedad vasca, ni tan siquiera para quienes han causado la persecución, la microviolencia moral, el acoso durante décadas, convirtiendo Euskadi casi en un campo de reeducación maoísta, para que todos nos sometamos de una manera u otra a ciertos tabús, a ciertos dictados del nacionalismo vasco. Me parece que lo correcto es, aunque no esté de moda, hacer frente a todas estas mentiras. Así que eso también es un poderoso motivo para implicarme políticamente, porque creo que ahora desde la política puedo ser más útil que desde donde estaba hasta hace unos meses. Quiero reforzar este trabajo, porque tenemos pocos medios quienes luchamos contra toda esta marea. Pero creo que tenemos que dar esta batalla y creo que la vamos a librar convenientemente y que la vamos a ganar. Creo que es así. Costoso va a ser, incómodo también. Contracorriente vamos a tener que ir. Nos van a criticar, por supuesto. Nos buscarán todas las vueltas, por supuesto. Porque la corriente va en otro sentido, de maquillaje, de minuetos, de mucha mentira, de hacer como si las cosas no hubieran pasado. Eso no es bueno para nadie. Parece que sí, pero no lo es. Cerrar las heridas en falso genera compromisos podridos. Me parece que esta batalla hay que darla. Y bueno, modestamente y humildemente, pues he tenido la enorme suerte y privilegio y oportunidad de que Unión Progreso y Democracia pues me ha ofrecido unirme a un proyecto en el que tengo una enorme complicidad personal y política. Por eso lo hago. Dos preguntas que guardan relación. Maite, ¿qué es lo que significativamente les diferencia de Partido Popular y PSOE? Y la segunda, ¿estas elecciones pueden marcar un antes y un después en el bipartidismo evidenciado en España por PP y PSOE? Bueno, en lo primero, aparte de cuestiones que ustedes pueden ver con 2 clics en los programas electorales, no sé si saben, porque los medios de comunicación tampoco dan mucha visibilidad a las cosas que se refieren a UPyD, no sé si saben que el organismo Transparencia Internacional acaba de emitir un estudio. ¿Lo conocen? No. ¿Ven cómo no tiene visibilidad ciertas cosas? Bien, pues el organismo Transparencia Internacional acaba de emitir un estudio sobre distintos partidos políticos españoles. Y hay 3 que aprueban. Todos los demás suspenden. De los 3 que aprueban hay uno que saca un 9 sobre 9 de las preguntas, que es Unión, Progreso y Democracia. En Transparencia, Unión, Progreso y Democracia tiene un sobresaliente en el estudio de Transparencia Internacional. No es por casualidad. El siguiente saca un 6 y el siguiente un 5,5. Y los grandes partidos a los que ustedes se han referido en la pregunta, pues suspenden. Los partidos nacionalistas vascos también. No se saca un sobresaliente en Transparencia Internacional por casualidad. Se saca por un esfuerzo bastante importante en ofrecer todos los datos para que los ciudadanos puedan tener y todos los organismos puedan tener todos los datos, gastos, programas, toda la información sobre cada aspecto que se refiere a quienes componen el proyecto político. Todo lo que evalúa Transparencia Internacional se cumple por parte de UPyD. Esto es una diferencia, por tanto, que es
significativa. Desde el punto de vista de otras cuestiones, yo creo que hay una diferencia en UPyD con respecto a los grandes partidos, importantes partidos. Y es que pertenecen a dos grandes tradiciones políticas muy importantes en el siglo XX. El liberalismo político y el socialismo democrático son dos grandes corrientes ideológicas, fundamentales para entender los mejores avances del siglo XX y fundamentales para entender el momento actual. Pero, de alguna manera, los herederos actuales, en mi opinión, y esto por supuesto es absolutamente discutible pues, por otras personas que lo puedan ver de otra manera, pero en mi humilde opinión, ahora mismo el trapillo de estos dos grandes encastes está mermado. Y en el siglo XXI, además, no cabe ya esconderse, como hacen algunos políticos pequeños, que no están a la altura de esos grandes encastes. Se esconden detrás de las fichas, de los arquetipos, de las catalogaciones para hacer cualquier cosa. Dicen, no, es que yo soy tal, no, es que yo soy cual. Y luego la práctica política puede ser pues, un poquito aguachinada, por decirlo de alguna manera. En el siglo XXI esto no tiene demasiado sentido. No tiene sentido jugar a la polarización artificial, invocando el liberalismo político o el socialismo democrático cuando la política está interferida por ambos, por los mejores frutos o por los peores frutos, según el momento, de ambas corrientes ideológicas fundamentales. El siglo XXI exige aprender de cada cosa. El siglo XXI es muy mestizo desde el punto de vista ideológico y lo que nos exige es coherencia. Coherencia en el análisis, rigor en el análisis, seriedad, sentido del deber. Y no hacer críticas por criticar. O sea, si hay alguien que en alguna cosa o hay algo en una corriente ideológica que es interesante, pues ¿para qué? ¿Para qué se va a negar si luego se tiene que terminar realizando? O sea, la impostura que muchas veces desarrollan los herederos de ciertas grandes corrientes ideológicas es algo que desde luego diferencia a UPyD de esas formaciones políticas. Eso desde un punto de vista de lo que es el juego político. Y además está el peso de las prácticas, del tiempo. Quien todavía no ha tenido responsabilidad de gobierno, pues lógicamente tiene las mochilas pues, leves y ligeras. Eso es muy bueno, pues porque permite espolear a los demás. Y para los que llevan mucho tiempo, pues claro, tienen la dificultad de ver que es que en España el liderazgo público ha sido muy mejorable. Hay demasiados casos de despilfarro, hay demasiados casos de corrupción política que están demasiado cerca, en algunos casos, de los tuétanos de los órganos de máxima dirección de tales partidos. Por tanto, tienen ahí un trabajo muy, muy importante que hacer desde el punto de vista de la regeneración. Las grandes estructuras humanas, las grandes estructuras sociales no se suelen mover espontáneamente y es normal porque se generan verdaderos espíritus y verdaderas inercias y verdaderos problemas internos. Y por eso tal vez los ciudadanos pues, tendrán que, una vez superen el duelo del enfado que tienen, pues tendrán que decidir cómo ayudan a regenerar a esos grandes partidos, que tal vez tengan que aprender a cambiar algunas de las cuestiones internas que tanto les han perjudicado a ellos y a todos nosotros. Perjudicado desde el punto de vista de la calidad política. Ya se ve que a algunos nos ha perjudicado en ciertos intereses pues, grupales o personales. Así que las diferencias sí son importantes. Y lo cierto es que cuando ven en peligro ciertos intereses de clase o de casta que se ha ido un poco conformando, por lo menos en ciertos rasgos, sí se ponen de acuerdo en pues, repartirse cuotas en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, en cajas, en bancos, en cajas, en sitios así. Y, sin embargo, no son capaces de ponerse de acuerdo en un gran pacto educativo. Que si hay algo que es importante para la prosperidad de nuestro futuro es precisamente el pacto educativo. Y, sin embargo, llegan y nos arrean con sus leyes y no hay manera de que hagamos una gran pedagogía social porque, como dice Marina, toda la tribu educa a los niños. Y ellos, el talento con igualdad de oportunidades es nuestro futuro. En eso no se ponen de acuerdo.
Bueno, pues nosotros siempre, quiero decir, cuando hago mío el proyecto de UPyD, tiene muy claro que en ciertas cosas sí que hay que generar grandes consensos y que sin miedos, sin problemas, buscando desde este siglo XXI que nos impele a todos a salir de los espacios de comodidad. Porque ya la política no se puede hacer como en el siglo XX y desde luego no se puede hacer como en los casinos de provincias del siglo XIX. Siglo XXI exige moverse ágilmente, con mucha prudencia, con mucho sentido del deber y entrar en los espacios de incomodidad. Es que, viéndolo desde un punto de vista de la propia geoestrategia y de la realpolitik, o nos espabilamos o aprovechamos nuestras oportunidades y la construcción europea, desde luego, es uno. Y quitarnos tonterías de este nacionalismo regional que tenemos es otra de las cosas que nos tiene que mover a pensar que tenemos que sacar adelante nuestras sociedades y que no tenemos tantas oportunidades. Tenemos que aprovechar las que hay mientras tengamos tiempo. Sí, somos distintos. Mientras hacía estas últimas reflexiones, llegaba otra cuestión que en buena parte ya la ha respondido. ¿Sería capaz de señalar cuáles son los puntos fuertes? Ahí yo creo que ya ha respondido, de UPyD, pero también le interpelan, le preguntan por los puntos débiles de UPyD. Bien, los puntos débiles de UPyD, porque los fuertes creo que ya los he indicado. Además de esto, indicaría una forma de trabajo basada en una muy buena coordinación de los equipos. Ya hemos tenido la primera reunión de coordinación de las personas que posiblemente vayamos a componer el equipo que pueda ir al Parlamento Europeo, para, de los recursos pequeños de que se dispone desde el punto de vista humano y económico, se saque el máximo de aprovechamiento, la máxima eficacia y la máxima eficiencia. La racionalidad en la utilización de los recursos es una obsesión en UPyD. Y además me consta que en ciertos estudios que hacen entidades así sale retratada UPyD. En los puntos débiles está el ser una planta joven. Ser una planta joven significa ir encontrando nuevos espacios, ir enfrentándose a nuevos problemas, porque los que se ha enfrentado hasta ahora los ha sacado con sobresaliente, en transparencia, en eficacia desde el punto de vista de la utilización de recursos muy limitados, el ser capaz de abrirse paso, y es casi un milagro, en un establishment que todo está montado para que no se abriera paso, porque es así. Por eso tenemos una visibilidad tan pequeña, pese a que muchas de las propuestas son estratégicas. No se habla de pájaros y flores, se habla de temas muy estratégicos en general en la actividad política. Y eso significa superar las crisis que vendrán, las crisis de crecimiento de las organizaciones políticas. No tenemos más que mirar la historia de las grandes corporaciones humanas para saber que los momentos iniciales de las formaciones significan potencialmente enfrentarse a problemas de recursos humanos, a problemas de hacer frente a las nuevas responsabilidades también. Bueno, se irá viendo. Enfrentarse a los problemas que ya han pasado las organizaciones que son maduras y que además en este momento, debido a un cultivo demasiado cómodo para ellos, pues les ha generado muchas inercias y una cierta burocratización y esclerotización. A eso se tendrá que hacer frente en su momento UPyD si supera esta fase actual. Estas son cosas que todos ustedes, quienes tengan una larga experiencia en movimientos asociativos o en corporaciones, lo conocen igual que yo que se lo estoy diciendo. Dos preguntas que se acercan al ámbito económico. La primera, la multa de 30 millones por las actuaciones de las diputaciones en las vacaciones fiscales vascas deben conllevar responsabilidades políticas o de otro tipo a los que gobernaron esas instituciones forales en los años 90, en este caso. Hombre, las responsabilidades políticas, sin duda. O sea, intentar zafarse de ellas haciendo un discurso patriótico de baja estofa es un plus de irresponsabilidad. ¿Hay que pedir responsabilidad política? Pues sí. Y de otro tipo, pues no lo puedo indicar porque no soy jurista, no soy especializada en estos temas. Por tanto, no creo que exista tipológicamente todavía la posibilidad de poder exigir responsabilidades por el mal gobierno. Pero, en fin, dentro de una política de regeneración pública, creo que este tipo de tipos
se están estudiando. El partido que representa ha pedido explicaciones en el Parlamento vasco por los gastos del Gobierno, en este caso se refiere a clases de oratoria, de inglés, de algunos consejeros, ¿no? ¿Va a pedirlas en Europa usted? ¿Cree que la austeridad que se reclama debe partir de los eurodiputados y, en este caso, de su sueldo? Hombre, lo del inglés, personalmente, lo puedo entender más, pero lo de la oratoria, yo creo que esas cosas hay que traerlas ya de casa sabidas. No sé, me parece que los gobiernos no están para pagar clases de oratoria a nadie, sinceramente lo digo. O sea, esas cosas uno se las tiene que arreglar pues antes solo o en sus partidos correspondientes. ¿Los ciudadanos estamos para pagar clases de oratoria? Pues yo creo que no. En cuanto a si esta cuestión estará dentro de las interpelaciones o del trabajo parlamentario, pues lo desconozco. Creo que es una cuestión muy, muy específica y que tal vez la podría contestar mejor Gorka Maneiro. Pero vamos, lo de las clases de oratoria, sinceramente, sí, escuchándolo por primera vez, como que no me encaja, de verdad. La segunda parte de la pregunta era, ¿cree que la austeridad que se reclama debe partir, en este caso también, desde los eurodiputados, sí, su sueldo? Sí, sí. La verdad es que se puede reconsiderar globalmente el coste y el gasto del Parlamento Europeo y de otras instituciones europeas. Lo que no podemos hacer es como si no hubiera pasado todo lo que está pasando. No podemos, las instituciones europeas, el establecimiento de sus costes y de sus gastos ha ido ocurriendo fundamentalmente en todo el periodo, en todas las décadas de crecimiento europeo bastante continuado y bastante importante. Es que ahora estamos en una situación abrupta de encontrarnos con una revolución tecnológica impresionante, una desregulación desde el punto de vista financiero, monetario, bancario, problemas de dumping fiscal entre nuestros propios países, que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el que pilla esos impuestos luego los pierde porque otro va a bajar las condiciones. En fin, en una situación así, en la que en las familias nuestro patrimonio ha bajado tanto, especialmente en los países más vulnerables en esta crisis económica, no podemos hacer como que eso no ha pasado. O sea, hay bastantes de las cosas que se refieren al gasto y al coste de las instituciones europeas que tendremos que reconsiderar para ver qué se puede ahorrar. Por ejemplo, UPyD lanza una idea que, mirándolo desde el punto de vista del estructuralismo de Saussure, pues podría ser bastante interesante, y es ¿para qué tenemos que mandar a los parlamentarios europeos una semana al mes a otro lugar, cuando en Bruselas tenemos todas las cosas para poder hacer la tarea parlamentaria, con sus asistentes, con los funcionarios, en el siglo XXI? Esa itinerancia, ¿qué sentido tiene? Tanta dieta, tanta cosa. O sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas como siempre se hacen. Las cosas muchas veces se hacen porque silvestre, de forma así espontánea, silvestre, por pactos políticos, por no llevarnos mal, por tal, pues se hacen así. Y ya luego ahí se quedan. Bueno, es que el mundo ha cambiado. Salgamos del espacio de comodidad y estudiemos qué cosas son consideradas hoy por la ciudadanía como privilegios. Y las que así sean, de forma transparente ante los ciudadanos, estudiémoslas. ¿Cuáles son los sueldos o no que deben ser correctos para los parlamentarios? Sin hipocresías. ¿Son puestos muy específicos que hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Las dietas, las sedes, tantas cosas. Mirémoslo. Porque muchas veces parte del gasto político se ha cargado porque hay una selección muy adversa de los políticos que integran los equipos. Los políticos tienen que ser capaces de venir con la oratoria desde casa, saber escribir los discursos, en fin, las cosas cotidianas. Lo que no es posible es que un señor tenga que tener 5 asesores porque no sabe hacer nada, ¿no? Hay que estudiar, hay que trabajar. O sea, tenemos que reconsiderar cuál es la figura de quienes tienen que ser nuestros líderes. Tendrán que ser líderes. Para eso tendrán que tener una consistencia intelectual. Y la austeridad, pues claro que es importante. Y cuando digo esto, lo digo para Europa y lo digo para nuestras otras entidades también. Es que se puede ahorrar también mucho. Ya saben ustedes que UPyD habla siempre de quitar las diputaciones y otras cosas. Pues sí, sí se puede ahorrar. Si creemos que hay que recortar en aquello que no es imprescindible y que no hay que recortar en educación, en I+D+I, en inversión productiva, en formación continua, en gasto social. Porque si recortamos en esas cosas, estamos propiciando una mayor brecha de desigualdad y pobreza de futuro. Porque es que si hay algo que tenemos que hacer es trabajar en inversión productiva
no dar problemas a quienes tienen que invertir, a quienes tienen que generar puestos de trabajo y, por supuesto, invertir en educación. Y en educación quiere decir desde que el niño entra en el cole hasta todo su periodo potencialmente activo desde el punto de vista laboral. Y hacerlo con eficacia. Y sumando la empleabilidad, por una parte, que es fundamental en el siglo XXI, y el humanismo. Porque uno de los grandes problemas de futuro es la pérdida de norte desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista humano. Porque eso no trae más que violencia y más que problemas nacionales e internacionales. En fin, no sé si lo he dejado claro. Sí, ¿se puede recortar? Seguro. Katy Gutiérrez le pregunta: ¿no te parece que la Unión Europea no es nada autocrítica respecto a los enfrentamientos por el liderazgo interno, la falta de un modelo claro en el marco de la globalización, los sufrimientos populares frente a la crisis, sur de Europa, la falta de una política exterior coherente con la democracia? Hombre, hay mucha retórica muy hermosa también en la Unión Europea, en distintas instituciones, en los comisarios. Hay mucha diplomacia. Y eso pues está muy bien, es muy cortés. Ahora bien, hay que ser coherentes desde el punto de vista de lo que se aprueba. Tratado de Lisboa. Vamos a poner unas figuras muy importantes. El presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea, la vicepresidenta de la Comisión Europea, alta dignataria para asuntos exteriores, la señora Ashton, por ejemplo. Van Rompuy, José María Durão Barroso y Catherine Ashton. ¿Fueron elegidos para realizar su trabajo? No. Son hombres y mujeres de paja para no molestar. Para no molestar al Consejo Europeo, al sindicato de Estados, que es el Consejo Europeo, para no molestar. Pero claro, es que viene una tormenta casi perfecta y no tenemos los instrumentos para hacerle frente. O sea, a veces nos engañamos con las palabras, como en Euskadi. Nos engañamos con las palabras, pero los problemas están ahí. Y cuando no somos coherentes, cuando políticamente no apostamos, cuando no salimos del espacio de la comodidad, claro, se pisa mucha moqueta y se levita, porque ya saben ustedes que las instituciones europeas también parecen un parque temático. El Parlamento Europeo, allí todo tan bonito, y hay gente que va como levitando y dicen palabras como si ese mundo, que es como perfecto y todo, pues encaja, las palabras encajan, pues como aquí, regeneración, nos vamos a llevar bien, estamos en un tiempo nuevo, sí, todo encaja. Los problemas están ahí. Los problemas nos esperan fuera. Y los ciudadanos esperan nuestras respuestas. Claro que hay mucha retórica inútil en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas, porque los grandes partidos europeos aprueban cosas, les cuesta mucho aprobarlas, pero luego no se las toman totalmente en serio, porque es muy incómodo, porque hay que salir del espacio de la comodidad y hay que ir. Y es complicado y da muchos dolores de cabeza. Y claro, cuando uno se pone a hacer lo que significa la construcción europea, que es nuestra oportunidad, resulta que es que no puedes ni dormir de las preocupaciones, porque tocas callos de otros que están levitando también, ¿verdad? No, pues hay que volver y hay que ponerse en la realidad. Porque no nos queda otra. Porque no hemos tenido las posibilidades ni los instrumentos durante esta crisis económica. Ahora se ha aprobado la Unión Monetaria, así a última hora está por hacer. Falta, ya veremos, porque ya están todos los movimientos de a ver quién entra en el Banco Central, ¿para qué? Ya están los que quieren neutralizar, como siempre. Hay que tomarse en serio esto. Porque no van a faltar problemas. Igual que en la vida personal no faltan problemas, en la vida política no faltan problemas. Entonces, hombre, se puede hacer lo de la burbuja y como los medios de comunicación pues sacan lo que uno dice, pues parece que todo va perfecto. Pues no, hay problemas. O sea, más nos vale pensar menos desde un punto de vista retórico y desde el punto de vista que, bueno, esto más o menos va a colar en los medios de comunicación y pensar en serio en lo que las cosas significan. La construcción europea, enfrentarla es muy difícil. Nosotros somos europeístas, pero sabemos que es muy difícil. Pero hay que hacer ese esfuerzo. Porque o lo hacemos nosotros, o nuestros hijos, desde luego, nos van a reñir bastante cuando sean mayores. Porque menudo panorama les podemos dejar. Así que hay mucha pomposidad, mucha diplomacia, mucha retórica, y yo creo que hay que arremangarse, ir a lo estratégico, porque, digámoslo con claridad, los parlamentarios trabajan muchas horas. Pero, ¿están trabajando todo el rato en lo estratégico? Pues no. Porque les digo, aquello es un poco parque temático. O sea, lo que tenemos es que ponernos todos los europeos muy de acuerdo en que lo que hace falta es muy serio y que hay que superar pequeños egoísmos, pequeñas tonterías, nacionalismos grandes y pequeños y pensar que realmente ahí es donde tenemos la oportunidad.
Y que si realmente generamos una gran unidad política con líderes de verdad que sean líderes, tendremos alguna oportunidad. Y que si no, lo tenemos bastante mal, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las libertades. Porque sería el sálvese quien pueda. Y porque hay tendencias muy patológicas, porque falta liderazgo en los grandes encastes, tenemos muchos elementos patológicos que pueden llevar a unas situaciones muy complicadas desde el punto de vista incluso de violencia nacional e internacional. Las cosas están así. Ahora bien, ¿cómo hay que ir a las batallas? Pues con ánimo, porque solo se pierden las batallas que no se dan. Inercialmente, o Europa se espabila, y esto ya lo han dicho los sabios, incluso Felipe González, ¿verdad?, hace muchísimo tiempo. O sea, podemos vivir como que no pasa nada, hasta donde lleguemos. Pero yo creo que ya los avisos los tenemos. Muy bien. Maite Pagazaurtundúa, candidata por UPyD a las elecciones al Parlamento Europeo. Gracias por trasladarnos, por explicarnos sus ideas con las que va a esta cita de las urnas del próximo domingo. Ahora, como siempre, el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Nos acompaña, como suele ser habitual, José Ignacio Polidura, subdirector general, director territorial País Vasco del Banco Santander. Adelante. Autoridades, empresarios, amigos y amigas, buenos días a todos. Como patrocinador de este foro, Banco Santander quiere dar las gracias por su conferencia a Maite Pagazaurtundúa, candidata de Unión, Progreso y Democracia a las elecciones del Parlamento Europeo, y a Gorka Maneiro, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto de UPyD en el Parlamento Vasco, por ejercer como presentador. Hoy quisiera clausurar este acto a tan solo 5 días de la cita electoral, de lo que nos une en torno a la idea de Europa. Creo que coincidirán conmigo si afirmo que una de las cuestiones en las que podemos estar de acuerdo es que Europa ha sido siempre una inspiración para la sociedad del conocimiento. Ahora que hablamos mucho más que en cualquier época pasada de la necesidad de invertir en talento, en investigación, en intercambio de conocimientos, procede recordarnos que Europa y sus instituciones han sido siempre defensoras de estos conceptos. Atomium Culture, una fundación europea sin ánimo de lucro fundada en el año 2009, por ejemplo, es una de esas instituciones que pretende promover la transferencia de conocimiento entre países, entre sectores y hacia todo el público. Los pilares de la sociedad del conocimiento, según defiende esta red europea, serán 3. La creación y transmisión del conocimiento por parte de las universidades, su desarrollo de nuevos procesos industriales por parte de la empresa y su difusión a través de la información fiable por parte de los periódicos. Y de estos 3 pilares tenemos aquí destacados representantes. Desde Santander, como entidad que apuesta por la transmisión del conocimiento, nos es muy satisfactoria nuestra vinculación con la universidad, como conocen ustedes. Y sí apostamos decididamente por la investigación y por la inversión en I+D+I, es porque tenemos la firme convicción de que las universidades, entidades financieras y empresas deben jugar en el mismo equipo. Prueba de ello es que hace ya más de 17 años que trabajamos de las manos de las universidades en una iniciativa personal de nuestro presidente, don Emilio Botín. Decirles que hoy mantenemos más de 1.100 acuerdos de colaboración con universidades en todo el mundo, con las que hemos desarrollado más de 4.455 proyectos destinados a la mejora de la educación y a la investigación. Nuestros programas de becas en el año 2013 beneficiaron a más de 22.400 universitarios. Entre ellos queremos destacar el proyecto Becas Santander Prácticas en Pymes, que este año desarrolla su 3ª edición poniendo a disposición de los estudiantes 5.000 nuevas becas. Gracias a estas ayudas, los universitarios de grado o máster de las universidades españolas podrán realizar prácticas remuneradas en empresas. 300 pymes de Euskadi están inscritas en este programa. Desde el inicio del proyecto en 2011 hasta la finalización de este curso académico, 12.500 estudiantes se habrán beneficiado de estas ayudas. También quiero mencionar las 100 becas Fórmula 1 Santander de Movilidad Internacional que nuestro presidente Emilio Botín entregó hace unos días. Y en palabras de nuestro presidente, en un mundo global como el que vivimos, la movilidad internacional es uno de los grandes desafíos. Así lo entendieron los más de 6.000 estudiantes de 58 universidades españolas que presentaron su solicitud. Las empresas ya consolidadas deben seguir en la brecha y profundizar en los nichos de mercado que la sociedad ofrece. Han de explorar cuáles son las oportunidades y seguir emprendiendo. Para ello, hemos puesto en marcha Santander Advance, y con este proyecto 31.000 millones de euros de crédito a disposición de las pymes.
Y aquí la búsqueda del conocimiento vuelve a aparecer. Desde Advan buscamos dar respuesta a las necesidades de las pymes, tales como formación, ayuda al empresario para información y apoyo para operar en otros mercados y las opciones de financiar a las que puedan acceder para fortalecer su empresa. Creemos que la financiación debe apoyar definitivamente el cambio de nuestro modelo económico hacia una economía más eficiente y más abierta al exterior. Muchas gracias.